Bueno, en este momento ya somos 192 personas las que estamos conectadas a este webinar Elecciones a Congreso, tu voto es definitivo. Y es momento de presentar a nuestra invitada. Ella es Laura Wills. Laura es politóloga de la Universidad de los Andes con maestrías y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y de Pittsburgh, Estados Unidos. Sus temas de investigación giran en torno a las trayectorias electorales y estructuras internas de los partidos políticos colombianos y latinoamericanos. Y en enero del 2022 volvió a la dirección de Congreso Visible. Laura, te doy la bienvenida. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Sabemos que venías en un trancón, pero ya estás acá con nosotros. Entonces, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Listo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si me están viendo, sí, ya me están viendo. Ya te vemos. Sí, efectivamente venía corriendo en medio de un trancón. Yo creo que la fecha del 8 de marzo generó trancones en Bogotá, pero ya estoy acá. Lamento llegar un poquito tarde, acá estoy. No te preocupes. Muchas gracias por estar aquí y bueno, estamos 198 personas aquí para que compartamos de este tema de coyuntura, ¿no? Y para que podamos ir a las urnas el domingo informados y ejerciendo nuestro derecho al voto de la mejor manera. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir una presentación para guiar un poquito la palabra de lo que voy a decir acá, de lo que voy a compartir hoy con ustedes. Entonces, por favor, Ana María o alguien me puede contar si está viendo una presentación de PowerPoint. Sí, ya la estamos viendo. Está en modo trabajo, no está en modo presentación, pero... Bueno, listo, ya. ahí la vemos. Y me devuelvo un poquito acá. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me alegra saber que hay tanta gente conectada. Pues el propósito de esta invitación, como me lo expresaron, es contarles un poquito sobre qué va a pasar el domingo, sobre qué es lo que vamos a elegir el domingo, tanto para el Congreso de la República como para las consultas de los partidos políticos. Creo que hay muchas dudas, muchas preguntas que se está haciendo la ciudadanía. Me parece que estos espacios son súper útiles para reflexionar un poco en torno a no solamente qué vamos a votar, sino la importancia de votar. Creo que es una pregunta que es muy importante responderla y en función de eso tengo preparada esta presentación. Entonces, la presentación tiene un título que es el ABC del Congreso Colombiano y las elecciones del 13 de marzo. La primera parte del título alude a una explicación sobre qué es el Congreso colombiano y para qué sirve. No me voy a centrar tanto en eso, sino más bien en las elecciones del 13 de marzo, en qué es lo que vamos a elegir, a darles algunas pistas sobre cómo podríamos pensar en votar, a darles información de dónde pueden ustedes conseguir datos sobre los candidatos, las candidatas que se están presentando a través de las diferentes listas partidistas para participar en la contienda del domingo en las elecciones a Senado y Cámara. Entonces, lo primero, antes de eso les voy a contar un poquito cómo está compuesto actualmente el Congreso. Esto va a ser interesante para saber qué es lo que vamos a elegir el domingo en el Congreso. Después más adelante voy a hablar un poquito sobre las consultas también. Pero bueno, como esta presentación, pues me invitan como directora de Congreso Visible, pues primero que todo les voy a decir, y me devuelvo otra vez, les voy a contar para los que no conocen este programa, qué es Congreso Visible, y es en función de, digamos, bajo el interés de lo que es Congreso Visible, que voy a concentrarme mucho más en el Congreso de la República y las elecciones de senadores y representantes que en la otra. Entonces, Congreso Visible, para quienes no lo conocen, es un observatorio del Congreso de la República que está instalado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes desde 1998. Ya cumplimos 24 años de existencia ahora, justamente en este proceso electoral. Congreso Visible arranca como una iniciativa hace esa cantidad de años que se diseñó en el Departamento de Ciencia Política con el objetivo de ver quiénes eran los candidatos que en ese momento se estaban presentando al Congreso de la República, en 1998. Me devuelvo en el contexto, en la coyuntura de ese momento, que era
la finalización de un gobierno que fue el de Ernesto Samper Pizano entre 1994 y 1998, en donde hubo muchos problemas de gobernabilidad por todo el escándalo el escándalo del proceso 8000 que se dio a lo largo de ese cuatrenio. Entonces, en ese momento surge la necesidad de tener como más información sobre quiénes eran los candidatos y candidatas que se estaban presentando al Congreso de la República con el objetivo de votar informadamente. Y desde ese momento y hasta la fecha, pues se ha repetido cada 4 años una campaña que se ha llamado Candidatos Visibles. En esta ocasión no tenemos esa campaña y más adelante les explicaré por qué, pero tenemos mucha información que está ubicada en la plataforma de Congreso Visible que le puede ofrecer datos a los votantes sobre quiénes son esos congresistas, en este caso que se están reeligiendo y qué es lo que han hecho a lo largo del cuatrenio en términos de su desempeño legislativo. Entonces, Congreso Visible no solamente se concibe como un observatorio que pretende dar información sobre quiénes son los candidatos en 1998, pero también posteriormente a eso se establece como un programa que observa al Congreso de la República en cuanto a su comportamiento como institución que legisla, que radica y presenta, tramita proyectos de ley que eventualmente se convierten en leyes de la República, y además como aquella institución que le hace control político al Poder Ejecutivo, a funcionarios del Poder Ejecutivo, a los ministros, del gabinete del Presidente de la República y otros funcionarios. Entonces, es un programa que ha venido acumulando información a lo largo de todos estos años, de estas más de 2 décadas, sobre todo eso que hace el Congreso. Es una base de datos enorme que tenemos y a partir de esa información se pueden hacer muchos análisis sobre el comportamiento de los partidos políticos, sobre quiénes son los congresistas que han sido elegidos a lo largo de todos estos años, si repiten o no repiten, de qué partidos son, las temáticas de los proyectos de ley y de las leyes que se aprueban y se sancionan, los ministros que son citados para que rindan cuentas frente a sus gestiones cuando el Congreso así lo decide y los llama para que lo hagan. Entonces, es un programa enormemente rico en cuanto a la información que acumula, y a partir de esa información pues los análisis que se han hecho tanto en la academia como en otras instituciones pues han sido muy relevantes. Entonces, dicho lo anterior, el Congreso de la República, como ustedes sabrán, está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Y ahí entre paréntesis ustedes ven la cantidad de senadores y representantes que hay en el Congreso actual. Entonces, estas 2 cámaras, lo que equivaldría a decir también la Cámara Alta o el Senado, la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, están compuestas por esas 108 curules o 172 que se distribuyen de la siguiente manera. Entonces, por un lado, el Senado, me voy a concentrar unos minutos en el Senado, elige esos 108 senadores, pero de maneras diversas. Entonces, y ahí entonces empieza a surgir las respuestas frente a cómo voy a votar, qué voy a elegir, qué es eso por lo que voy a marcar el domingo en los tarjetones que me van a entregar. Entonces, en el Senado de la República elegimos a 100 senadores en lo que se llama una circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir esto? En el territorio nacional, en lo que equivale al país, elegimos a 100 senadores digamos, desde Bogotá yo puedo votar por cualquiera de los senadores que están inscritos en las diferentes listas de los partidos. No tengo que estar en un territorio en particular para poder votar por algún senador. Estos senadores representan los intereses nacionales y por lo tanto las iniciativas legislativas que tramitan a lo largo del cuatrenio tienen que ver con intereses sobre todo que afectan o que que benefician a todo el territorio nacional, que van a regir gran parte pues, sí, de convertirse en leyes de la República. Esas iniciativas legislativas que presentan los senadores son iniciativas legislativas que le incumben al país, al territorio nacional como un todo. Por lo menos ese es el principio orientador a partir del cual se diseñó esta institución del Senado de la República. En esta circunscripción nacional, hace 30 años se estableció esta circunscripción.
Pero además de esos 100 senadores, hay 2 curules reservadas para los indígenas. Entonces los indígenas desde 1991 tienen 2 sillas aseguradas, para las cuales también se vota, para las cuales también hay un tarjetón con diferentes organizaciones o partidos que se presentan para estas elecciones. Entonces, dentro de esas opciones, los ciudadanos que así lo decidan votan por la circunscripción indígena y eligen 2 curules que representan a estas comunidades. Además de eso, desde el 2018, desde hace 4 años, hay 5 sillas reservadas para el Partido Comunes. El Partido Comunes es el partido que se formó como consecuencia del acuerdo de paz que hizo la presidencia de Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero FARC. Entonces, este es el partido que se constituyó y en el acuerdo de paz firmado en el 2016 se estableció que a lo largo de 2 cuatrenios, empezando en el 2018, se asignarían 5 curules en el Senado de la República y otras 5 curules en la Cámara de Representantes a este partido político, consecuencia de la desmovilización y del acuerdo que se firmó con las FARC. Entonces, esta es la segunda ocasión en la cual se asignan esos escaños al Partido Comunes, pero además el Partido Comunes tiene la aspiración de aumentar ese poder político, razón por la cual también están compitiendo en la campaña de las elecciones que se están dando y que se llevarán a cabo este domingo. Entonces en el Senado hay 5, y además de eso hay un candidato que es el candidato que ocupará ese curul después de que sepamos quién es el presidente que ganará en primera o en segunda vuelta, que es el candidato que queda de segundas en esa contienda electoral presidencial. Eso también es una novedad desde hace 4 años, es la segunda vez que va a ocurrir en esta ocasión después de las elecciones presidenciales. Entonces el candidato que quede de segundas es quien va a ocupar esta curul en el Senado de la República. Entonces todo eso suma 108 ocupantes, 108 senadores de la República, que son los que vamos a elegir el domingo. Ahora, bueno, ahorita digo lo que iba a decir ahora. En la Cámara de Representantes vamos a elegir 172 representantes a la Cámara o Cámara Baja. La diferencia con el Senado es que esta Cámara de Representantes se elige ya no en la circunscripción nacional, sino en circunscripciones territoriales. Cada circunscripción territorial corresponde a un departamento del país. Es decir, hay 32 circunscripciones territoriales correspondientes a los 32 departamentos del país, y a eso se le suma una más que corresponde al distrito capital, es decir, a Bogotá. ¿Sí? Entonces, 161 representantes los elegimos en estas circunscripciones territoriales, y los votantes lo hacemos en la circunscripción en la que tengamos inscrita nuestra cédula, que suele ser el departamento en el cual está nuestra ciudad natal o en la ciudad en la que vivimos. Entonces, los bogotanos, quienes vivimos en Bogotá y tenemos la cédula inscrita acá en Bogotá, vamos a poder votar por la circunscripción para Bogotá. Después, los ciudadanos que no están en Bogotá, pero están en Cundinamarca, van a poder votar por los tarjetones que están establecidos en Cundinamarca, y así sucesivamente para los 32 departamentos. Eso suma un total de 161 representantes a la Cámara, que se distribuyen según la cantidad de población que haya en estas circunscripciones departamentales. Entonces, Bogotá es el distrito que más representantes elige, con un total de 18 representantes, y después de Bogotá siguen en orden descendiente los siguientes departamentos que tienen entre mayor a menor población viviendo en ellos. Entonces la siguiente circunscripción de tamaño que le sigue a Bogotá es Antioquia, que elige a 17 representantes a la Cámara. Y así vamos disminuyendo hasta llegar a las circunscripciones más chiquitas, como el Amazonas, Bichada, bueno, otros territorios que son de menor tamaño poblacional, de mayor densidad poblacional, que eligen la menor cantidad de curules, que son 2, entre 2 y 3.
Entonces, por un lado, elegimos eso en la Cámara, pero también vamos a elegir, o también va a haber esos 5 cupos reservados para el Partido de Comunes, que el partido está decidiendo quiénes van a ocupar esos escaños, si son los candidatos que previamente habían ocupado los escaños durante estos 4 años, o si serán otros miembros, otras congresistas o hombres y mujeres que van a ocupar esos escaños, y también están aspirando a competir en las elecciones para ver si pueden aumentar ese poder electoral. Por otro lado, tenemos también curules especiales para indígenas, tenemos una curul para colombianos en el exterior y tenemos 2 curules reservadas para las comunidades afrocolombianas y una más para comunidades raizales, pero como ustedes pueden ver acá, esta cruz roja que está ahí señalada nos está indicando que esa curul no está ocupada actualmente, y la razón por la cual no está ocupada es porque ese escaño especial aún no se ha reglamentado después de haber sido aprobado hace mucho tiempo ya, de la Constitución del 91. Entonces, ese cupo todavía no se puede elegir. Y además de eso, creo que no lo había dicho, tenemos al candidato perdedor a la vicepresidencia, es decir, así como en el Senado tenemos al segundo candidato presidencial, quien pierde, digamos, quien queda de segundos en esa contienda, su fórmula presidencial también queda ocupando un escaño en la Cámara de Representantes en este caso. Entonces, todo esto es lo que vamos a elegir el domingo. Ahora bien, como más adelante les voy a mostrar con ejemplos concretos, cada uno de nosotros como votante solamente va a votar por uno de estos escaños en el Senado y por uno de estos escaños en la Cámara. Si así lo decidimos, podemos decidir no votar por ninguno de los dos y solamente por las consultas a presidentes, o podemos decidir votar solamente por Senado o solamente por Cámara. Pero digamos que tenemos el derecho a votar por alguna curul en el Senado, alguna curul en la Cámara de Representantes. Y dentro del Senado tenemos el derecho a votar por la circunscripción nacional en un partido, en una lista de nuestra preferencia, o por la circunscripción indígena. Y eso es lo que le tenemos que decir al jurado de votación. Le tenemos que decir, yo voy a votar en circunscripción nacional, el jurado de votación le entregará ese tarjetón, o en su defecto le entregará el tarjetón indígena si es que así lo decidimos. Y lo mismo pasa en la Cámara de Representantes. Voy a poder votar por un candidato a la Cámara de mi circunscripción en la que estoy inscrito con mi cédula. En mi caso, mi ejemplo es Bogotá, pero yo también puedo decidir votar por las circunscripciones especiales en lugar de la circunscripción territorial, un solo voto en todo caso, ¿sí? Y los colombianos en el exterior van a poder votar para elegir un representante a la Cámara que corresponde a esa curul especial, que son los colombianos en el exterior. Entonces esto es como algo así muy general para decirles cómo está compuesto el Congreso, más que eso para decirles cuántos congresistas vamos a elegir y cuál es el derecho que tengo yo para ejercer el voto, el derecho al voto, para votar a Senado por un lado y para votar a Cámara de Representantes por otro lado. El Senado de la República actual está compuesto, como lo están viendo ustedes acá, estos son los partidos que tienen curules en el Senado de 108 puestos, y como ustedes pueden ver acá, pues hay diferentes partidos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hay diferentes partidos, ustedes los pueden contar, y cada partido pues tiene una proporción de poder dentro del Congreso que es más o menos grande. El partido más grande en este momento en el Senado de la República es el partido de gobierno, que corresponde al Centro Democrático con 19 curules, seguido del partido Cambio Radical, Conservador, Liberal y Partido de la U en igual proporción, la Alianza Verde, el Polo Democrático, FARC, Decencia, Mira, Indígenas, y por un lado, y está el presidente, el escaño que ocupa el presidente que ocupó el segundo lugar. Entonces, esta es más o menos la distribución del Congreso, más o menos no, esta es la distribución del Senado. Y otra cosa importante para decir acá, y que es muy importante para entender por qué es que es importante votar para Congreso, es que
de las coaliciones que se armen acá después de las elecciones va a depender la gobernabilidad del presidente que sea electo, ¿sí? Entonces, en Colombia lo que ha ocurrido desde 1991 es que el presidente de la República elegido siempre ha logrado tener una coalición que le permite tener gobernabilidad, es decir, que le permite, en términos muy generales lo estoy diciendo sin entrar en todos los detalles, pero que le permite tener una coalición que apoya las iniciativas legislativas que tiene el presidente de la República cuando presenta ante el Congreso esas iniciativas. Hay coaliciones de gobierno, pero también hay coaliciones de la oposición que lo que hacen es ejercer el control político al Poder Ejecutivo. Más o menos esa es la idea, ¿no? Como que las coaliciones van a explicar un poco tanto la gobernabilidad del presidente como la posibilidad de hacer un balance de poderes, de hacer un control político cuando es la oposición la que hace ese llamado para que los miembros de la rama ejecutiva vengan a rendir cuentas al Congreso. Entonces, eso es muy importante. ¿En qué momento se van a definir esas coaliciones, tanto de gobierno como de la oposición? Una vez se ha elegido el presidente, digamos, y el presidente, ustedes saben, lo vamos a elegir en mayo, es la primera vuelta, un mes más tarde o 3 semanas más tarde, en junio, es la segunda vuelta, si llega a haber, también existe la posibilidad de que no la haya, y es en ese momento en el que hay un presidente, ya tenemos un Congreso elegido y ya sabemos cuál es el tamaño de los partidos, cuántas curules va a ocupar cada uno de ellos, que se va a conformar cada una de estas coaliciones. En este país existe la necesidad de que los partidos políticos que ganan poder político en el Congreso de la República determinen si van a ser parte de la coalición del gobierno o si van a ser parte de la coalición de la oposición. Y hay una tercera opción, y es que los partidos también se pueden declarar como independientes. Y esa independencia les da la posibilidad de moldear su comportamiento según lo que vaya aconteciendo dentro del Congreso de la República. Pueden a veces decidir ser parte de la coalición de gobierno, pueden a veces decidir ser parte de la oposición. Entonces, eso es muy importante. Digamos, esto es parte de la explicación de por qué es importante ir a votar el domingo, ¿no? Como es importante porque el Congreso, en el diseño institucional que tenemos en este país, es una de las ramas del poder, una de tres, las otras dos son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y es una rama que le va a dar o no gobernabilidad al presidente de la República según el tamaño de la coalición de gobierno que se arme a partir de esta sumatoria de partidos que hay acá, pero a la vez también es la institución que también le va a hacer contrapeso al Ejecutivo, le va a hacer contrapeso con los partidos que se definan en la oposición y que necesariamente le tienen que hacer un contrabalance, un control político, que tienen que garantizar que haya ese equilibrio de poderes que está diseñado en nuestro sistema político, en nuestra constitución, en nuestra carta constitucional. Entonces, un poquito quería mostrarles esta diapositiva para explicar eso también, ¿sí? Para explicar que según cómo quede compuesto el Congreso, vamos a poder predecir, no con todas las, no con el 100% de la probabilidad, pero sí podemos empezar a vislumbrar un poco qué es lo que puede pasar en términos de las relaciones que va a haber entre el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República que se ha elegido y el Congreso de la República, que es con quien el presidente dialoga para poder sacar adelante iniciativas, pero a la vez es la institución que le va a hacer control político al presidente de la República. Entonces, por ahí, bueno, y esta es la composición de la Cámara de Representantes, no me voy a detener tanto acá. Los partidos que hay son muchos los mismos, o sea, están los grandes partidos que ya mencioné previamente, pero acá también ustedes pueden ver que hay partidos diferentes: Coalición Alternativa Santanderiana, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Opción Ciudadana. Estos son partidos, por como su nombre lo indica, por lo menos el de Coalición Alternativa Santanderiana, pues se elige en Santander, y acuérdense que la Cámara está compuesta por representantes que
provienen de circunscripciones territoriales que corresponden a los departamentos del país. Y en ese sentido hay partidos políticos que son regionales, como entre otros. Acá no estoy viendo más, pero eso pasa en la Cámara, y seguramente de votantes, no sé si acá los haya de diferentes regiones, de diferentes circunscripciones, se van a encontrar con tarjetones más variados en términos de la cantidad de partidos o de los partidos que tienen inscritos candidatos que los tarjetones del Senado, en donde los partidos que compiten son esos partidos más de carácter nacional también, ¿sí? Que tienen la posibilidad de salir y buscar votos a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, acá empiezan un poco las diferencias también entre el Senado y la Cámara. En la Cámara vamos a encontrarnos con partidos regionales, con partidos que están enfocados en ciertos territorios. En el Senado no, en el Senado son de carácter más nacional. Listo. Bueno, esto es como muy técnico, pero de pronto es interesante. Ya lo he venido diciendo, pues el Senado se elige en una circunscripción nacional, 100 senadores eligen en esa circunscripción nacional, pero además hay una circunscripción indígena que elige 2 puestos y además están los desmovilizados de FARC y además está el presidente perdedor. En la Cámara de Representantes las circunscripciones son departamentales, 32 más Bogotá, hay 5 curules asignadas a grupos poblacionales minoritarios, que son los que ya les mencioné, y están los desmovilizados de las FARC, que corresponden al Partido Comunes. Esta información de acá es lo que compone nuestro sistema electoral, que ya esto es muy técnico, pero pues se los puedo explicar muy brevemente sin entrar en muchos detalles. El sistema electoral que nosotros tenemos para elegir al Congreso de la República y a otros cuerpos colegiados como lo son los consejos municipales o las asambleas departamentales es lo que se llama representación proporcional. Esto lo que quiere decir en términos muy generales es que las curules se eligen supuestamente desde la teoría, teóricamente se eligen proporcionalmente a la cantidad de votos que obtienen, ¿sí? En palabras más ilustrativas, un partido que obtiene el 30% de los votos válidos debería estar obteniendo el 30% de la representación en el Congreso de la República, en el cuerpo colegiado que estamos observando. Eso no necesariamente ocurre así porque hay unas condiciones que pone el sistema electoral que cambia un poquito esa proporción y hace que la representación no sea tan proporcional como lo sugiere la palabra teórica, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, otros componentes del sistema que son importantes para mencionar son los votos, digamos, parte de lo que les estoy diciendo de que no necesariamente siempre tan proporcional tiene que ver con la fórmula matemática que se diseña para repartir los escaños. En este caso en Colombia es la cifra repartidora. No me voy a poner a hacer los cálculos matemáticos, pero por conocimiento general, esa cifra repartidora va a establecer la manera como se dividen los votos para asignar las curules tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. Hay otra componente del sistema electoral que es muy importante tener en cuenta, que es el umbral. Entonces, para que los partidos puedan participar en la repartición de los escaños, en la repartición de los puestos de las sillas del Congreso de la República, tienen que sacar una mínima cantidad de votos. Y esa mínima cantidad de votos para el Senado de la República es el equivalente a el 3% de los votos válidos que se depositan en las urnas. Entonces, el domingo vamos a depositar nuestros votos y si nosotros marcamos bien el tarjetón y el voto es válido, esos son los votos que van a ser contados para empezar a repartir las curules en el Congreso de la República, ¿sí? En la Cámara de Representantes es un poquito diferente cómo se establece el umbral, pero es importante decir eso, que los partidos que no logren llegar a pasar ese umbral, no solamente no tienen escaños que ganen, no van a ganar poder político, sino que van a perder la personería jurídica.
Entonces, por eso los partidos ahorita diseñan estrategias de armar coaliciones. Ustedes han visto que hay partidos que están aspirando a ganar poder político en el Congreso a través de las coaliciones políticas, no de partidos chiquitos, sino de coaliciones que suman muchos partidos. Y eso es parte de la estrategia que tienen estas listas para lograr pasar ese umbral y lograr aspirar a la repartición de escaños dentro del Congreso de la República. La otra característica es que los partidos presentan una única lista para cada circunscripción en la que vamos a votar. Entonces, para el Senado, por ejemplo, ustedes van a encontrar en el tarjetón, ya más adelante lo vamos a ver con más claridad, X cantidad de filas, cada fila corresponde a un partido y esa es la única lista que el partido presenta en el Senado, ¿sí? Después, para cada circunscripción territorial pasa lo mismo. Cada partido presenta una lista que está compuesta por diferentes candidatos para elegir representantes a la Cámara. Una única lista. En el pasado, hace muchos años ya, los partidos podían presentar todas las listas que quisieran. Hoy en día eso no lo pueden hacer y eso lo que pretende lograr es que el sistema de partidos no esté tan fragmentado, que no haya tantos partidos políticos y que el poder político no esté tan fragmentado. Y finalmente, y esto sí ustedes lo habrán oído muchas veces a lo largo de esta campaña, las listas de los partidos pueden ser cerradas o pueden tener voto preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero es que los partidos deciden eso. Los partidos políticos toman la decisión de si se van a ir con listas cerradas o van a presentar listas con voto preferente. Las listas cerradas implican que no podemos votar por un número dentro de la lista, sino que votamos por el logo del partido, por el logo como organización política, y eso lo que hace es que después el partido, que ha hecho un proceso previo de decidir quiénes son sus candidatos y en qué orden van a estar, una vez gana el partido y se distribuye a través de la fórmula de la cifra repartidora, el poder político, van empezando a ocupar las curules en el orden que el partido estableció previamente, ¿sí? Las listas con voto preferente son aquellas en las cuales el votante puede decidir votar por un candidato de su preferencia y esos candidatos tienen un número. Entonces es muy importante que lleguen a la urna sabiendo cuál es el número que tiene en el tarjetón ese candidato por el que quieren votar y que marquen esa casilla. Si marcan, mejor dicho, pueden marcar esa casilla o el votante también tiene discrecionalidad porque el votante puede decidir no votar por un candidato preferido, sino por el partido como un todo. ¿Sí? A pesar de que el partido haya decidido poner candidatos preferentes, yo como votante puedo decidir votar por el partido y no darle mi voto al candidato de mi preferencia. Y eso y eso es un mensaje positivo, digamos, lo voy a decir así, porque ¿eso qué quiere decir? Que el voto que yo esté marcando cuenta de todas maneras, ¿sí? Se lo asigne a un candidato o se lo asigne al partido, el voto es útil, el voto cuenta, el voto es importante, no lo estoy perdiendo, no va a ser invalidado. Va a ser invalidado si marco mal el tarjetón y ahora más adelante les voy a mostrar cómo marcar el tarjetón. Entonces hasta ahí, esto es como las características generales de lo que es nuestro sistema electoral. ¿Qué elegimos el 13 de marzo? Lo mismo que ya les había dicho antes, no lo voy a repetir para no detenerme tanto, pero además de eso elegimos. En la Cámara de Representantes se van a elegir 16 curules, 16 puestos nuevos. Esto es por primera vez, ocurre esto en este país, es histórico, es un acontecimiento que surge del acuerdo de paz también, y son curules que se le van a entregar a víctimas del conflicto armado. Son las curules de la paz, que se está implementando después de la firma del acuerdo. Esto ha tenido grandes discusiones en el Congreso de la República, finalmente la Corte Constitucional entró y tomó la determinación, y por primera vez en la historia del país vamos a elegir estas 16 circunscripciones, pero no las vamos a elegir todos los colombianos, las van a elegir
quienes estén en los municipios o las veredas incluso, pues que se designaron como aquellos lugares en los cuales ha habido grandes afectaciones del conflicto armado colombiano. Entonces, solamente aquellas personas que vivan en esas circunscripciones, en esas veredas, en esas circunscripciones de paz, van a poder votar por las víctimas del conflicto armado, que son 16 en total. Ustedes habrán oído en las noticias que esto va a ocurrir y es un acontecimiento, como ya lo dije, que es histórico, es muy particular de este país, es consecuencia del acuerdo que se firmó y pues lo que se pretende ahí es representar a las víctimas del conflicto armado. Claro, que eso tiene un montón de dificultades, ha sido muy difícil, ha habido un montón de dilemas, de falta de garantías para estas personas. Han salido noticias sobre que los partidos políticos están tratando de cooptar a esos escaños y apropiarse de esas curules. Entonces pues ha habido muchas dificultades, pero pues lo que esperamos es que puedan ser elegidas estas personas y pues se cumpla con esa parte que estableció el acuerdo de paz. Y por otro lado, como ustedes sabrán, vamos a elegir consultas presidenciales de 3 coaliciones que se están presentando y que pues ya todos sabemos cuáles son y quiénes son los integrantes de las mismas. Entonces, no es una primera vuelta presidencial lo que vamos a tener el domingo, es un precalentamiento posiblemente sí, en donde vamos a decidir 3 candidatos presidenciales a los que después se van a sumar otros candidatos que ya están por ahí pero que decidieron presentarse o bien a través de algún partido como lo es Óscar Iván Zuluaga a través del Centro Democrático, Ingrid Betancourt a través de Oxígeno Verde o Rodolfo Hernández a través de su movimiento ciudadano. Y bueno, me perdí en el libro que estaba diciendo, pero a estos 3 candidatos que ganen en estas consultas presidenciales del domingo se suman los demás, ¿sí? Y son todo ese grupo de candidatos los que van a participar en la primera vuelta presidencial que tendrá lugar el 29 de mayo. Listo. Bueno, eso es lo que elegimos el 13 de marzo y acá hay algunos datos que son interesantes como para que tengan la información y es que en total en este momento hay 2.835 candidatos al Congreso en la distribución que ustedes están viendo ahí, 934 para el Senado, 1.498 para la Cámara y 403 para ocupar las curules de paz. El censo electoral es de 38.81 millones de posibles votantes, dentro de los cuales el 20.03 millones son mujeres, 18.78 son hombres, menos hombres que mujeres. Y bueno, lo que está acá, acá, esto ya lo dije, esto también ya lo dije, y acá están los partidos que están compitiendo, unos con listas abiertas, otros con listas cerradas. Esto es el Senado de la República. Ahí ustedes pueden ver entonces todo el listado de partidos que están compitiendo. Algunos no son partidos, por ejemplo, Pacto Histórico es una sumatoria de partidos. Acá se están incluyendo diferentes partidos en lo que es una coalición que se llama Pacto Histórico, como ocurre también en la coalición Colombia Justa Libres o la coalición Centro Esperanza, en donde hay más de un partido que se sumó a conformar esta lista. En el Senado indígena, que es en donde se eligen solamente 2 curules, miren todos los partidos que hay u organizaciones que hay, un montón, para escoger 2 curules. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy fragmentado el voto por las curules de los indígenas. Después en la Cámara de Representantes, bueno, también están los partidos que estoy mencionando, como ya les dije antes, también habrá partidos que son de carácter regional, que se presentan con nombre propio de la región en la que están participando, o no, pero pues que son regionales. Entonces básicamente, acá está la cantidad de candidatos, ya saben cuál es la cantidad de escaños que vamos a elegir, estos son los partidos o listas que están compitiendo, tanto para el Senado, la circunscripción nacional como las territoriales y para los indígenas, ¿sí? Después acá no hay información sobre
sobre quiénes compiten para la circunscripción afrocolombiana, pero también es variado, es bastante grande el número de organizaciones o de partidos que están compitiendo también para ocupar esos escaños en la Cámara de Representantes, que son 2. Bueno, ¿por qué es importante votar? Bueno, ya son las 7:20 y tengo 10 minutos y falta un montón de la presentación, entonces voy a tratar de hacer esto relativamente rápido, porque el voto es un derecho, es una manera de hacerse escuchar, de expresar una opinión y sobre todo de asumir una postura política. Todo voto cuenta, ¿no? Así sea uno, pero todo voto cuenta y como les decía antes, hoy en día cualquier voto que pongamos en el tarjetón, si queda bien marcado, le va a servir al partido por el cual estamos votando para aumentar la posibilidad de tener curules que elige, porque eso le sirve para pasar el umbral y entrar en la competencia. Entonces, aunque parezca mínimo, muestra una tendencia y expresa una opinión, una forma de ver el mundo y definir los caminos que va a seguir nuestra sociedad en los próximos 4 años. Si somos conscientes de la importancia de nuestro voto, sabremos votar por representantes en los que confiemos o en los que al menos veamos valores y principios que nos representen. Hay 2 opciones también en el tarjetón, una opción más en el tarjetón, que es el voto en blanco, que es una expresión de disentimiento o de inconformidad, y hay una sección, y hay un voto nulo. El voto nulo a veces es a propósito, por parte de los votantes anulan su voto marcando el tarjetón en diferentes lugares, a veces es porque el tarjetón es difícil de manejar, entonces ahí hay que tener mucho cuidado en no anular el propio voto, marcando adecuadamente el tarjetón, como hay que marcarlo en la casilla correspondiente, sin poner 2 marcas distintas, una sola, allí donde queremos pues expresar nuestro acuerdo con lo que estemos eligiendo. Bueno, acá hay un montón de razones por las cuales hay que votar. De pronto esta presentación se puede compartir más adelante con ustedes. No las voy a leer todas, pero acá hay muchas razones que nos dicen, bueno, sí, votar es importante, ¿no? El voto empodera, el voto pues me permite ejercer mis derechos. Si no voto, otros deciden por mí. Un solo voto puede hacer la diferencia en una elección. El voto legitima, el voto genera rendición de cuentas, etcétera. Tenemos el derecho a no votar y en este país el derecho a no votar conduce a la consecuencia de que más del 50% de la población no vota, o sea, somos muy abstencionistas, lo cual es un derecho, así lo estableció la Constitución del 91, no es una obligación como en otras democracias del mundo, pero la recomendación que yo les haría es que voten. Es importante votar por todo lo que ya dije previamente. Bueno, y como en Colombia votar es un derecho y no es una obligación, hay ciertos incentivos para salir a votar. Entonces hay descuentos no sé, beneficios en subsidios de vivienda, hay un descuento en el pasaporte, hay medio libre de trabajo cuando somos cuando hay a los servidores públicos, disminución en el tiempo del servicio militar, descuento en documentos de diferente tipo, descuento en costos de matrículas de instituciones públicas. Entonces, estos son incentivos que el votante puede contar con ellos en caso de ir a votar y recibir su certificado de votación, y con ese certificado de votación solicita alguno de estos beneficios pues que tienen que hacerse efectivos. La ley así lo exige. Entonces, esos son algunos incentivos. En las democracias en las cuales votar es obligatorio y la gente no lo hace, hay sanciones. A diferencia de beneficios, hay sanciones para quienes no vayan a ejercer el derecho al voto. Bueno, acá hay un poco de información útil, pero antes de eso, sí, de hecho está como, bueno, antes de eso, acá de pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo decido cómo votar? Con tantos candidatos estoy muy perdido. Entonces, acá esta diapositiva pues es muy autodefinida, de pronto ustedes pueden estar en contra con lo que yo les voy a decir acá, pero me parece que hoy en día, a diferencia de hace 2 décadas, de hace una década incluso, hoy en día me parece que es más fácil ubicar a los partidos que compiten con listas para el Congreso y que incluyen su lista en el tarjetón
es más fácil ubicarlos en términos de ideología, bien sea de izquierda, de centro o de derecha. Claro, no es tan fácil definir lo que es izquierda, centro y derecha, pero algunas ideas tenemos sobre cómo el problema de la seguridad en el país lo manejaría un partido de derecha versus uno de izquierda, y acá pues voy a sintetizarlo muy burdamente, sin matices algunos, pero lo que sabemos es que de pronto, o lo que hemos aprendido es que en ese tema de la seguridad, los partidos de derecha están más a favor de salidas militares del conflicto armado versus partidos de izquierda o de centro están más a favor de soluciones negociadas. O en términos de la relación Estado-mercado, los partidos de centro derecha y derecha están más a favor del mercado, que el mercado rija las relaciones en el Estado, versus aquellos que están en el centro y en la izquierda creen que el Estado más grande, que entregue subsidios, que sea de un tamaño mayor, es importante en el modelo económico. O valores de, no sé, los derechos adquiridos, también es un tema en el cual podemos pensar para ubicarnos ideológicamente. Entonces yo creo que autoubicarnos ideológicamente puede ser una pista importante para decidir por qué candidatos votar que hagan parte de los partidos políticos que también podemos ubicar en ese espectro ideológico. Entonces acá lo que esta gráfica les está mostrando es, a mi criterio, sin haber hecho una medición rigurosa y empírica, la ubicación entre izquierda, centro y derecha de los partidos políticos que están participando, ¿sí? Entonces yo diría que los que están más a la derecha son el Partido Conservador, el Partido Justo y Libres, que es un partido cristiano, el Movimiento de Salvación Nacional, que proviene del Partido Conservador, el Centro Democrático, el partido de la U y Cambio Radical, no estoy muy segura de dónde ubicarlos, porque también son partidos que son, la literatura, los estudios los han definido también como partidos muy clientelares, sin decir que los otros no tengan un componente de clientelismo, pero están más ubicados hacia la derecha. La coalición Colombia, bueno, no me acuerdo bien cuál es esa coalición, la de la experiencia, creo que, bueno, no, pero estos son partidos para el Congreso. Después en el centro, Coalición Centro Esperanza, Fuerza Ciudadana, un movimiento que se llama el Unitario Metapolítica, el movimiento SOS, y un poquito más a la izquierda, Estamos Listas, el Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal, Pacto Histórico y Comunes, más a la izquierda, ¿sí? Entonces, de pronto esto es una pista que puede ser importante para decidir por quién voto. Seguramente ustedes están pensando en candidatos individuales, pero si los ubican dentro de un partido y a ese partido lo ubican en una escala ideológica y ustedes mismos se ubican en una escala ideológica de izquierda, centro y derecha, de pronto puede ser útil para decidir si están, para saber si están alineados con esos candidatos que eventualmente van a ir a representar sus intereses en el Congreso de la República, ¿sí? Dentro de los partidos, o sea, acaso obligatorio presentarse a través de partidos políticos, ningún ciudadano individualmente puede hacerlo. Acá, en estas diapositivas que también les voy a compartir, acá van a encontrar información sobre candidatos. Entonces, Congreso Visible tiene herramientas en las cuales ustedes pueden ver perfiles, los pueden ver de los candidatos que están aspirando a la reelección, pueden encontrar información sobre qué han hecho, qué hicieron durante este cuatrienio, y si han durado más de 4 años, qué han hecho como congresistas a lo largo de su trayectoria en términos de iniciativas legislativas que presentan en el Congreso, cuáles son las temáticas, qué tanto promueven que estas iniciativas salgan adelante, que si se convierten o no en leyes de la República. Pueden ver eso, pueden ver también su labor como congresistas en términos de control político. Entonces, en esos enlaces van a poder encontrar eso. En Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales hemos estado publicando permanentemente información sobre quiénes son los congresistas, quiénes están compitiendo nuevamente para ser congresistas y cuál es su trayectoria y su desempeño. Y hay una herramienta que se llama Populus 2022 que diseñamos con Keep Up, que es un emprendimiento de jóvenes que están
pues que generan noticias y las difunden a través de diferentes medios. Con hicimos este juego, que es un juego fácil, un juego muy, puede ayudar, puede confundir también, y es un juego que consistió en preguntarle a los candidatos del Congreso, del Senado, acá estamos enfocados solamente en el Senado, en el Senado, ¿sí? Les preguntamos 25 preguntas sobre diferentes temas que los votantes también responden y hacen un quiz. Esto es como un Tinder para el Congreso, y es que según las respuestas que dé el votante y que dio el candidato, al Senado de la República, va a haber un match, ¿no? Y les van a sacar 5 opciones de los 5 candidatos que más se parecen a lo que uno respondió. Claro, ahí ustedes dirán, pues hay problema, uno puede cuestionar mucho este juego porque las preguntas son binarias, es sí y no, no le dan la opción de responder no sé, o sí pero depende, o no pero depende, y dar una respuesta más amplia, pues que la mayoría de las respuestas son depende, ¿no? Pero sin embargo, es un juego útil porque les permite a ustedes entrar a conocer cuáles son los temas sobre los cuales van a discutir estas personas en el Congreso una vez se posesionen y empiecen a legislar. Entonces, ahí estas direcciones les pueden servir. Por otro lado está, bueno, ahí está lo de Keep Up, que es la herramienta de Populus, que también lo pueden encontrar a través de esa dirección. La silla vacía también tiene unos tarjetones muy útiles para, con unos filtros que pueden también ser útiles, y también están ubicados en izquierda, centro, centro derecha y derecha. Hicieron el mismo ejercicio que yo les acabo de compartir. También eso es una pista importante y les puede ayudar mucho para tomar la decisión de si son de derecha, escogerlos del tarjetón de la derecha, o de izquierda, o de centro, etc. Acá están los tarjetones, ejemplos, pues no son reales porque pues no podíamos hacerle propaganda a ningún partido, pero esto es lo que ustedes van a encontrarse en las urnas el domingo. Entonces, este es el ejemplo de un partido político. Este es el logo del partido que tomó la decisión de ir con voto preferente a las elecciones, y esta crucecita de acá nos está mostrando un voto válido de alguien que decide votar por el número 127 de este partido. Una sola cruz en ese espacio valida el voto. Otra posibilidad es marcar ese espacio de mi candidato preferido, pero además marco el logo. Este voto también es válido. Acá no están anulando su voto. Lo pueden hacer porque, como les dije antes, todo aquel que vote por un candidato preferido está votando por el partido. Entonces, esto es reiterar que yo estoy votando por este partido, por este candidato de este partido. Entonces, este voto puede ser válido también. Este no va a ser nulo. Pero acá hay una instrucción importante, y es que la marca del voto debe estar en una sola circunscripción electoral. Si ustedes pusieran un voto no solamente acá donde está señalado, sino acá, bueno, sino acá también, aunque esto no va a pasar porque el tarjetón cambió en esta ocasión. El tarjetón de antes era así, donde están los partidos de la circunscripción nacional y después venían los indígenas. Hoy en día hay un tarjetón aparte para los indígenas. Entonces, de hecho, este ejemplo no es válido en este momento porque ya no va a haber riesgo de equivocarse marcando 2 circunscripciones distintas. El otro voto válido por lista es cuando ustedes marcan así. Entonces, hay candidatos preferidos, pero yo decidí votar por el partido, solamente por el partido. Entonces, marco acá, ¿sí? Olvídense de esta parte ya no va a aparecer, esta parte de abajo, de candidatos de circunscripción especial. Esto es un tarjetón aparte. Si ustedes deciden votar por indígenas, tienen que pedir el tarjetón para indígenas. Y el voto en blanco, así, simplemente así. Voto en blanco para la circunscripción nacional. Y acá están algunas de las opciones, de las posibilidades que les va a anular el voto. Si ustedes hacen algo de esto, el voto queda nulo, ¿sí? Entonces, marcar en más de una fila que corresponde a 2 partidos distintos, marcar 2 veces el tarjetón, acá en un partido y acá en otro. Lo mismo acá, 2 logos diferentes,
las tarjetas no marcadas son las que los electores no hacen ninguna marca por ninguna lista. Esas tarjetas simplemente no cuentan, es como si no hubieran votado. Cuando las marcas que hacen los electores en la tarjeta electoral no afectan directamente las áreas de marcación de las listas o la casilla de voto en blanco, es decir, por fuera de la zona de marcación. Este es un voto, una tarjeta que se considera no marcada. No es un voto nulo, sino considerado como una tarjeta no marcada, y eso qué quiere decir es como si ustedes no hubieran votado. ¿Okay? Esos son algunos ejemplos en los cuales se puede anular el voto o se valida con lo anterior. Bueno, todos los demás que siguen esta presentación son explicaciones de para qué sirve el Congreso. Y en este momento son las 7:34 de la noche. Entonces yo creo que voy a parar acá. Veo que hay preguntas y hay un chat también activo, entonces no sé qué hacer. Ana María. Bueno, Laura, pues sí, tenemos cerca de 30 preguntas por el chat donde las reunimos todas. Gracias por tu información. Las personas están muy interesadas en tener los links de las aplicaciones y como de las herramientas que mostraste ahorita al final, pero pues creo que esas las vamos a compartir, ¿cierto? Con la presentación que compartimos mañana. Y pues también creo que estas últimas diapositivas, porque también hay personas interesadas en poderle pasar la información a sus familiares. Entonces yo creo que mañana podemos compartir la presentación y ahí se va la información y si quieres avanzamos con algunas preguntas. Seguro que no las vamos a alcanzar de hacer todas, pero pues así vamos cubriendo un poquito los intereses de la mayoría. Listo, perfecto. ¿Te parece? Sí, Listo. perfecto, está bien así. ¿Quieres hacer tú las preguntas y yo respondo o las voy buscando yo también? Sí, no, si quieres yo las voy haciendo para que tú estés tranquila respondiendo. Entonces, tenemos varias personas en el exterior que preguntan, los que vivimos en el exterior, ¿por qué circunscripción territorial podemos votar? Van a poder votar por la curul especial para colombianos en el exterior. Ahí va a haber un representante de la Cámara que los va a representar y ese es el tarjetón que a ustedes les pueden entregar en los consulados a los que vayan. ¿Sí? Ahí hay competencia, ahí los colombianos en el exterior, pues quienes se presentaron para competir por ese escaño, los van a ver en el tarjetón que corresponda y es por esa circunscripción por la que pueden votar. Esa es la circunscripción, no es una circunscripción territorial. Es decir, no van a poder votar por Antioquia, Cundinamarca, Casas, etcétera, sino por esa circunscripción especial que corresponde a los colombianos en el exterior. Gracias, Laura. Alberto Rivera pregunta, quiero votar en blanco para el Congreso. ¿Qué utilidad puede tener esa decisión? El voto en blanco es un voto de inconformidad, diría yo, como que no estoy conforme con los candidatos que están presentándose a través de las listas partidistas o no estoy conforme con los partidos que están presentando candidatos, si lo queremos ver desde el nivel del partido, y es válido, por eso está incluido en el tarjetón. Ahora bien, ¿qué tan efectivo puede ser ese voto en blanco para Congreso en donde elegimos 200 no sé cuántos congresistas? Ya les dije los números. Es muy difícil que tenga un efecto como lo puede llegar a tener en las elecciones presidenciales, en donde si gana el voto en blanco, 50% más uno de los votos, la elección hay que repetirla. Y no solamente hay que repetirla, sino que los candidatos que participaron en la elección que se invalida no pueden volver a participar. Entonces, en Colombia ha pasado que el voto en blanco ha ganado en 2 ocasiones de 2 municipios eligiendo alcaldes. Entonces, esas elecciones se tuvieron que repetir con nuevos candidatos. ¿Sí? En el Congreso eso no va a pasar. Muy difícil va a pasar eso, porque hay tanto para escoger y tantos candidatos por quienes votar que difícilmente el voto en blanco va a ganar en algún momento, pero aún así es válido y es un voto que tiene un peso y que pues lo tendremos en cuenta para pensar qué tan inconforme está la población con respecto a los partidos que presentan candidatos. Gracias, Laura. Freddy Alonso Mendoza pregunta, ¿hasta cuándo van las curules del Partido Común en Senado y Cámara? ¿Las curules de oposición ya son fijas de aquí en adelante?
Las curules del Partido Comunes fijas, o sea, las que se asignaron en el acuerdo de paz, que son 10 en total, 5 en Cámara, 5 en Senado, van hasta, este es el segundo cuatrenio y último en el cual se asignan esas curules, se reservan y se garantizan. La primera vez fue en 2018, la segunda vez es en el 2022 hasta el 2026. En el 2026, si el Partido Comunes ha de seguir existiendo, tiene que competir bajo las mismas reglas del juego de todos los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, las curules de oposición de presidente y vicepresidente perdedor van a ser de aquí para siempre, a no ser que haya una reforma política. Y esto se estableció también en lo que se llama hoy el Estatuto de la Oposición. Ese Estatuto de la Oposición, que también es una derivación del Acuerdo de Paz y que ya es una ley de la República, establece esta medida. Entonces eso ya es una medida que se va a seguir tomando. Perfecto. María Fernanda Prieto Acosta pregunta, ¿cómo está garantizada la transparencia del proceso electoral del próximo domingo? Uy, eso es una pregunta difícil de responder. Digamos, la registraduría, pues, es la entidad, es la institución que organiza todo el proceso electoral que se llevará, pues que se ha venido llevando a cabo durante la campaña y que culmina con las elecciones del 13 de marzo. Hay diferentes herramientas que se emplean a lo largo de la jornada que pueden ayudar a garantizar la transparencia, como observadores electorales, testigos electorales que ponen los diferentes partidos, que están observando a lo largo de la jornada y sobre todo en el momento del conteo de los votos, los resultados, digamos, son como un control que hay allí para impedir que pasen cosas fraudulentas. Eso no quiere decir que no vaya a haber fraude, siempre hay, y siempre hay fenómenos de compra y venta de votos que son incontrolables o que la registraduría no está en la capacidad de reportar, en fin. Entonces, hay herramientas para disminuir o para aumentar, digamos, la transparencia de los resultados. Probablemente en algunos lugares es más factible que haya más transparencia que en otros, pero sabemos también de antemano, es un hecho, que hay actos de corrupción, de compra y venta de votos, de otros actos fraudulentos, pues que por supuesto que alteran un poco los resultados. Gracias, profesora Laura. Nelson Sarmiento pregunta, ¿qué sucede si el partido de gobierno no alcanza los suficientes votos para tener apoyo en el Congreso? ¿Cómo funciona el gobierno por decreto y qué efectos tiene sobre la gobernabilidad? Esa es una muy buena pregunta que también nos lleva a entender por qué es importante votar también por Congreso. No ha pasado en Colombia que los presidentes sean minoritarios en términos de tener coaliciones muy chiquitas que no les permitan gobernar, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar que el presidente elegido no pueda contar con un grupo de congresistas que conformen una coalición gobernante y que eso le ponga trabas a su desempeño como presidente, que le ponga trabas a su desempeño como presidente que tiene la posibilidad de legislar, de tener iniciativa legislativa en el Congreso. Si no cuenta con una bancada lo suficientemente grande para apoyar esos proyectos que el presidente radica a través del Congreso, pues va a tener dificultades. Eso es difícil que ocurra porque una vez el presidente gane, ustedes lo van a ver, van a empezar las negociaciones con los partidos, ¿no? Entonces el presidente va a estar interesado en conformar una coalición gobernante que lo apoye y en ese sentido va a estar necesitado de empezar a hacer negociaciones con los diferentes partidos que de pronto están alineados ideológicamente con el presidente, de pronto no, pero los partidos también están interesados, algunos de ellos, en hacer parte de la coalición del gobierno, independientemente de sus posturas ideológicas. Entonces, por eso es que el Estatuto de la Oposición define que los partidos se pueden declarar independientes y en algún momento dado pueden decidir estar más cerquita del presidente que de la oposición, ¿sí? Entonces, ahí hay como formas de darle un margen de maniobra al presidente electo que no llegue con una lista del Congreso que logre sacar una cantidad de curules que le vayan a garantizar gobernabilidad. Entonces, acá vienen
después de las elecciones de Congreso empieza una serie de estrategias por parte de los candidatos presidenciales vislumbrando un poco qué va a pasar cuando lleguen a ser presidentes, y una vez sean presidentes vamos a ver cómo es que se definen los partidos según lo que establece el estatuto de la oposición, en la coalición o en la oposición. Y vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque hay intereses de una parte y de la otra para hacer parte de las coaliciones gobernantes. No me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. Lo de gobernar por decreto, creo que era. Gobernar por decreto, ¿cómo era? ¿Cómo es? Claro, existe esa posibilidad. El presidente de la República tiene el poder de hacer decretos, de gobernar por decreto, ¿sí? Pero recuerden que además del Congreso también existe una Corte Constitucional que tiene que hacer control constitucional sobre lo que el gobierno decrete. Entonces, tampoco es que sea tan fácil gobernar por decreto. Y los decretos, no sé, los decretos de emergencia económica o decretos de otro tipo, tienen un límite en el tiempo. Tienen un límite en el tiempo que la Constitución establece y que pues determinan que no se va a poder gobernar un cuatrenio por decreto. Y la Corte Constitucional tiene que ser muy juiciosa en hacer control constitucional para confirmar que esos decretos o esas leyes que se sancionan incluso dentro del Congreso de la República no van en contra de la Constitución. O sea, un escenario que no es tan fácil. Fabiola Valcárcel pregunta, si ya está definido cuántos representantes son elegidos por circunscripción regional para la Cámara, ¿por qué se calcula el porcentaje de repartición? No sé si entiendo bien la pregunta, pero claro, cada circunscripción tiene un tamaño N, ¿sí? Bogotá tiene 18, Antioquia tiene 17, otros tienen menos que eso, pero hay demasiados partidos y muchos candidatos, entonces de todas maneras pues hay una competencia y hay que aplicar la fórmula matemática que determina quiénes pueden ganar allí. No sé si estoy respondiendo la pregunta adecuadamente, pero eso fue lo que rescaté de la pregunta. Bueno, de pronto Fabiola nos puede dejar saber si quedó respondida su pregunta. Vamos avanzando porque tenemos muchas preguntas y el tiempo es escaso. Entonces, Luis Martínez pregunta, este domingo entonces podemos hacer máximo 2 votos, uno para Senado y otro para Cámara, ¿o hay algún caso en el que alguno pueda hacer más de 2 votos y aún así sea válido? Vamos a poder votar, tenemos máximo 3 votos, 3. Uno por Senado, uno por Cámara y uno por consultas. Las consultas de las interpartidarias o de las coaliciones de los presidentes. Máximo. Yo puedo decidir votar solamente por las consultas, por una consulta, una de 3. Yo puedo decidir votar solo por senadores de la circunscripción nacional, o puedo decidir votar por senadores de la circunscripción indígena, ¿sí? Lo cual es un poco raro si no pertenezco a las comunidades indígenas votar por esa circunscripción, pero es un derecho. Y lo mismo en la Cámara, puedo votar por un representante de la Cámara máximo, que puede ser de la circunscripción territorial en la que estoy inscrito con mi cédula, o de alguna de las circunscripciones especiales, exceptuando la de colombianos en el exterior, porque pues yo no estoy en el exterior, estoy en Colombia. Entonces, la respuesta es que máximo 3 votos voy a depositar en la urna, no más que esos. Gracias, profesora Laura, por la aclaración. José Jaramillo pregunta, ¿en una lista abierta, voto preferente, se puede votar solo por el partido? No, en la lista abierta yo puedo votar tanto por el partido como por el candidato de mi preferencia. Creo que acá en esta diapositiva está aclarado eso. Entonces, a ver, no, en esta no. Ay, ahora no sé en cuál minuto. Acá, este ejemplo, el número 2 es justamente eso, cuando el elector marca el logo de un partido o movimiento y el número de un candidato de la misma lista. Esto es válido. Yo puedo votar, el partido
puede haber definido una lista con voto preferente, que son todos estos números correspondientes cada uno de ellos a un candidato. Yo como votante puedo decidir votar por un candidato de mi preferencia o puedo decidir votar solamente por el partido y es válido. Este es el ejemplo. Acá estoy votando por el partido, ¿sí? A pesar de que hay voto preferente. Iván Durán pregunta, en la información que presenta Congreso Visible, ¿se tienen algunas estadísticas referente a su asistencia al Congreso o a la Cámara por parte de los elegidos? No, esa información no la registramos nosotros. Lo que pueden encontrar en Congreso Visible relacionado con los candidatos que se están presentando para la reelección es proyectos de ley que hayan sido de la autoría de esos candidatos a lo largo de 4 años, o de 8, o de 12, si es que están repitiendo mucho tiempo. Pueden ver también información sobre cuáles son las ponencias que han hecho en proyectos de ley y pueden ver cuál es el rol que han cumplido como miembros como llamando a control político a diferentes funcionarios. Y eso pues es información muy valiosa porque ahí podemos ver cuáles son los temas en torno a los cuales legislan, cuáles son sus intereses programáticos, si es que los tienen, ¿no? Entonces, esa es la información, pero asistencias o inasistencias no es un registro que se pueda hacer fácilmente y no lo tenemos en la base de datos. Bueno, sabemos que son muchas las preguntas que quedan, pero vamos a hacer esta última y quiero recordarle a toda la audiencia que mañana vamos a hacer un envío de la grabación de esta sesión para los que nos están diciendo que se conectaron tarde, entonces mañana la pueden repetir porque queda grabada y vamos a hacer el envío de la presentación que tuvimos el privilegio hoy de conocer. Entonces, hacemos la última pregunta y ya para cerrar. Si voto por Adriana Esteban pregunta, si voto por un candidato y obtiene muchos más votos de los que necesita para pasar, ¿qué pasa con los votos que exceden? ¿Van para el partido o se pierden? Ok, esa es una buena pregunta. Van para el partido. Entonces, que eso es otra de las razones por las cuales todo voto cuenta, ¿no? Puede ser que saque un montón de votos ese candidato, ya no necesito, pero que le bastaron, no sé, la mitad de los votos que obtuvo como candidato preferido de toda esa gente que votó por él, todos esos votos que sobran se van para el partido y al partido le sirven para escoger a alguien más, para que el siguiente candidato de la lista gane poder. Bueno, pues no fue coincidencia cerrar con esa pregunta para recordarles que el voto de cada uno de nosotros cuenta, que es un derecho que debemos ejercer. Gracias de nuevo a Laura por estar aquí con nosotros. Sabemos que esto es quizá un discurso que has repetido mucho en estos tiempos, pero pues es muy valioso tener esta información pues de manos de un experto y gracias por compartirnos las herramientas de Congreso Visible. Y pues la gente en el chat nos está diciendo que nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, hay todavía tiempo para prepararnos y esperamos que las herramientas que hoy nos entrega Laura y que esta conversación pues sirva para que todos tengamos claro el camino del domingo y nos llevemos como gran enseñanza que el voto de cada uno de nosotros cuenta. Entonces, Laura, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más para cerrar. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Me parecen muy útiles estos espacios porque es muy difícil votar en Colombia. Soy muy consciente de eso. Yo soy politóloga y vengo estudiando estos temas mucho tiempo, pero entiendo las dificultades y me parece que generar estos espacios es útil y como decía Ana María, les vamos a mandar la presentación para que tengan, otra vez repasen y para que tengan esas fuentes de información que pueden ser muy útiles para tomar la decisión en estos días previos a la elección y el mensaje de votar, ir a votar. Es muy importante, no sean abstencionistas, su voto cuenta, sin lugar a dudas va a ser importante hacerlo. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Fuimos cerca de 260 personas las que estuvimos aquí. Sigan pendientes de la programación de los talleres del programa de egresados.
y bueno, a ejercer nuestro derecho el próximo domingo en las urnas. Feliz noche para todos, que estén muy bien.